entonces empezaríamos lo que sería un nuevo encuentro de podcast. En esta ocasión la temática que más nos atrajo es un poco el hablar del sexo, de la sexualidad, desde una mirada como desde la mitología también del sexo, desde los relatos también que se generaron, que por ahí también se generó como una especie de condicionamiento relacionado a esta conexión con el cuerpo, con la sexualidad, la comprensión también de la misma, y cómo simplemente poder expandir a través de cuestionamientos que nos hacemos, a través de determinadas miradas que también fuimos como adquiriendo a partir de lecturas, personas que consideramos también con una mirada bastante importante sobre el tema. Y nada, la idea es un poco también ir pudiendo compartir cuestionamientos, preguntas que nos van surgiendo, también relacionándolo, en mi caso, un poco con la astrología y algunas conexiones que logro ver. Y bueno, vamos a también a estar escuchando algunas palabras también de Santiago Niño, que también por su otro lado y su otro camino de búsqueda irá también compartiéndonos algunas temáticas. Sí, justo me pareció curioso porque cuando vos propusiste el tema, yo justo estaba leyendo un libro de Julius Evola que se llama Metafísica del Sexo. Y siempre quise encontrar algún libro que no fuera el típico libro de Tantra, New Age, que me hablara un poco más, que me profundizara un poco más en el sexo, ¿no? Que no fuera solo la visión hindú del sexo, el sexo esotérico, demasiado abstracto, sino algo un poco que se estuviera como analizado desde diferentes perspectivas. Y justo llegué a este libro, es un libro muy denso, es un libro que el autor tiene un lenguaje muy técnico y todo eso, pero en cada página encontrás un tesoro, aparte que toma como ejemplos de diferentes culturas, también cómo el sexo se veía en el estilo de vida más tribal, el sexo ya que es civilizado, ¿no? La época del psicoanálisis cuando estaba Freud y todas las represiones sexuales y también ya un lado más esotérico del sexo y todo. Entonces como que me pareció oportuno agarrar unos cuantos apuntes. Y es más, me gustaría empezar con uno que me pareció muy crucial, que lo iba a dejar de último, pero me parece que para iniciar está muy bueno. Aquí está. Este es de Julius Evola. Dice: en el amor sexual está reconocida la forma más universal en que los hombres intentan oscuramente destruir momentáneamente la dualidad, superar existencialmente la frontera entre yo y no yo, entre yo y tú, haciendo la carne y el sexo de instrumentos para una aproximación estática a la unición. Eso me parece interesante. Claro, es que es ese, yo también como que siento que es el encuentro como que con una disolución, con una pérdida de control, que al mismo tiempo nos seduce en su amenaza y en su encanto también. Y es algo también como de una expresión también de lo sagrado, como una proposición de lo divino también en nosotros, que tiene que ver con esta rendición, con el uno rendirse al momento, rendirse al encuentro de la percepción de sí mismo fundiéndose con un otro, de esa pérdida de límite, de esa disolución sensorial en donde podés estar casi sintiendo a una otra persona en esa conexión, en esa complementariedad, en esa simetría, y que nos lleva a un lugar también de una comprensión mucho más unicista, como que poder entender ya desde otro lugar también un poco todo, y es como que también en algún punto interpreto que nos aporta una especie de equilibrio también energético, que nos saca un poco de la mente, que en esta mente estamos siempre disociados, distanciados, y como que con un ruido interno fundamentado en la carencia, en la escasez, en el miedo, y que cuando nos encontramos en estos momentos de intimidad relacionados con la sexualidad, uno como que empieza a hacer las paces con todo lo que existe en la mente y se encuentra mucho más desde un lugar como más sagrado, en lo sacro, en eso, hablando como
en esa pérdida, en esa entrega de todo esa condición infernal de la mente, que al mismo tiempo nos seduce en un poder de control y nos somete en un sentimiento también de miedo y de carencia. Claro, es como Julius Evola, bueno, repito, él hablaba del Eros, ¿no? Que sería como el arquetipo, el dios del amor, y él habla de que como cualquier arquetipo, cualquier dios mítico, tiene un lado oscuro y un lado que es su propósito, ¿no? Y él hablaba de que el Eros, cuando está corrompido, es una descarga, es devorar al otro, es un deseo no de unión, no de fusión, sino de poder, es un deseo de poseer al otro. Y yo creo que eso habla mucho de cómo el sexo se ve hoy en día, de cómo se expresa el sexo hoy en día, obviamente con la pornografía, desviando a la gente en cuanto a lo que se supone que el sexo es, banalizando al sexo y cosificando a la mujer también en las películas, en las revistas y todo eso. Y yo creo que ahí ese es el aspecto del Eros corrompido, ¿no? Del Eros profano, como le dice Ébola. Y pienso de que una de las problemáticas que tal vez no se toma en cuenta, más profundas, en cuanto a la disociación y disonancia que tiene el ser humano en cuanto a su ser, es el tema del sexo. Porque yo creo que para reconstruir o empezar a recordar más quiénes somos, tenemos que empezar desde lo más profundo, desde lo más instintivo, si le queremos llamar así, desde el lado más animal que nos compone, y empezar desde ahí a construir. Yo creo que si obviamos al sexo, o lo ignoramos como simplemente algo que tiene que ver con el placer y la reproducción, o con el amor romántico, perdemos un pilar muy grande de lo que es la transformación del ser humano. En algún principio como que el hecho de espiritualizar nuestro animal, y no llevarlo a un nivel de reclusión, represión y de castigo por su propia condición, que es naturaleza. Y yo también creo en eso, de esta condición que fue adoptada por la cultura, por la sociedad y la humanidad, que es un relato religioso, bíblico, principalmente más judio-cristiano, por lo menos que me toca a mí. Sí, no creo que nos toca, perdón que te digo, pero nos toca, así nosotros no nos identifiquemos con las religiones judio-cristianas. No, crecimos en Occidente, y Occidente está empapado, claro, lo quieras o no, de narrativas judio-cristianas. Claro. Y a veces nosotros la culpa en el pudor y es de este tipo de cosas. Cuando a mí a veces me parece totalmente alucinante cuando la gente se refiere al sexo como algo sucio, como que dijiste esta palabra sucio. Y entonces yo me pregunto, ¿pero por qué asociamos el sexo con lo sucio, no? Y ahí es donde nosotros mismos estamos siendo víctimas de un implante patriarcal judio-cristiano que ni siquiera nosotros conscientemente profesamos, pero ya en nuestras formas de actuar sexualmente está implícito en nosotros. Exacto. Y ahí también la idea que venía un poco de lo que decía era el sentido de responder inconscientemente a un condicionamiento ideológico que hace premisa en el hecho de la culpa simplemente por nuestra propia creación, por una sexualidad, por la exploración de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia sexualidad. Y ya desde ese principio hay una semilla de desencanto de la totalidad de lo que somos, una disociación también invisible, en donde hay un peso que se impuso a través de una moral pura, iluminada, trascendente, superadora, que trata de corregir algo que no debería haber existido, que no debería ocurrir, que es un error. Y en esa condición de creer uno que existe un error que debe ser enmendado, estamos en guerra con nosotros mismos. Estamos en guerra con la naturaleza, porque estamos queriendo intelectualizar, estamos queriendo limitar con la mente lo que corresponde al cuerpo y por ende corresponde al alma, en un sentido más profundo. Es como que el cuerpo habla más, el cuerpo está más conectado con el inconsciente y con una inteligencia emocional, y si queremos llamarlo una inteligencia divina, si lo queremos ver así, una espiritualidad que nuestra propia mente. Entonces, en el momento en que queremos limitar
la misma expresión del cuerpo y ponerle leyes y culpas, ya estamos desconectados, estamos interrumpiendo la comunicación entre lo que es nuestro ser consciente e inconsciente, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestra psique, como le quieren llamar, y ahí ya crea una distorsión. Y creo que cuando sucede eso, no se reemplaza el sexo por otra cosa. El sexo sigue siendo parte de nuestra vida porque es una necesidad casi, instintiva, obviamente. Claro. Entonces, en lugar de reemplazarlo o no practicarlo, se practica de una manera que en lugar de conectar, desconecta. En lugar de hacer que las personas se comuniquen, se descomunican más. Y empiezan, lamentablemente, las perversiones, empiezan, como hablamos al principio, el juego de dominación, y bueno, de ahí para arriba podemos ver un montón de patologías que llegamos hasta la violación misma, ¿no? Hasta la violación. Es que también yo siento de que cuando se reprime algo de una naturaleza, instintivamente el ser humano va a tratar de compensar artificialmente eso. Exacto. Entonces va a crear una representación externa de compensación de esa ausencia y esa carencia interna que fue reprimida bajo un modelo o un mandato también. Y entonces eso es lo que yo también veo. Aún a veces por ahí de lo astrológico me hago cuestionamientos, como también hablábamos en un principio, de que todo este movimiento nace también a partir de la era de Piscis, que fue todo el nacimiento y lo que deja como legado la vida de Jesús dentro de estas representaciones bíblicas, y que también siempre Piscis está relacionado con algo de lo colectivo, de un inconsciente, de poder vibrar una experiencia que unifique y al mismo tiempo que lleva a la individualidad una experiencia de masa. Entonces, para perder un poco esa experiencia tan singular de la individualidad y poder sumergirlo en una experiencia de masa, se necesitaba esta disociación, porque justamente la unicidad, la integración, genera la constitución de una conciencia que puede reconocerse en la totalidad de lo que es y en unión con el todo, pero cuando eso se divide, va a estar siempre un sufrimiento que va a ser compartido por la masa y que va a ser movilizante también ante cada propósito, cada necesidad también. Y entonces tal vez lo que teníamos que vivir en ese momento tenía que ver con este desconocimiento de algo dentro nuestro y esta guerra interna que al mismo tiempo despierta destrucción y despierta también solidaridad y humanismo. Entonces, como un sentido más global también. Y ahora cuando entramos en una era de Acuario, que ya ahora la experiencia tiene que ver mucho más con el individuo y se reconoce una nueva esfera también de la conciencia, una comprensión de algo que estaba oculto, y dentro de eso que es lo oculto, y cómo se habla del apocalipsis, y la apocalipsis como etimológicamente el sentido de una revelación, y esa revelación que se hace presente tiene que ver para mí con una conciencia del cuerpo y de lo sagrado del cuerpo, que estuvo desconocido. Y curiosamente estamos tomando conciencia del cuerpo y también de la tierra, ¿no? Y está totalmente conectado con esta ecología sagrada, ¿no? Con esta cuestión de conectarse más con la naturaleza. Estamos conectándonos con el cuerpo al mismo tiempo. Y es algo curioso que estábamos hablando al principio, de que vos me estabas contando justo esto de la era de Piscis, de la colectividad y del advenimiento de la era de Acuario y de la individuación, de la vuelta a la persona. Y te estaba contando de que es muy curioso cómo este cambio drástico de energía ha hecho de que lo que antes era reprimido como si se saliera de su jaula con una furia desgarradora y se formen estos fenómenos como libertinaje, ¿no? Ese libertinaje desenfrenado, como esta cuestión de promiscuidad exagerada, ¿no? Como esta cuestión de este sexo como casi inconsciente, como si fuera una rebeldía cegadora, ¿no? Claro. Y eso siento que tiene que ver con cuando hay una irrupción, cuando otra energía está entrando, que está
en una transposición tan fuerte con la otra, el intermedio entre una y la otra va a haber caos total. O sea, es obvio que va a haber una etapa donde el caos no se va a poder como entender la forma de lo que está sucediendo. Claro. Y van a existir toda clase de excesos para poder como integrar esta energía y que posea al colectivo y al individuo de una manera más sana, ¿no? Como que porque todavía no se ha encarnado completamente. El sentido también que en esto, que cuando uno ve también una experiencia, por ahí si hablábamos de esta mirada desde de la era de Piscis, de masa, y que requerimos mucho de el sentido de un ordenamiento, de preceptos, por eso toda esta condición de una mentalidad patriarcal, como de un nivel de jerárquico de lo que se debe y no se debe hacer, y eso como un sentido guía de los principios y de la moral, para poder también como corregir cualquier tipo de desviamiento en la persona, pero lo que hace es que la persona pierde contacto con el reconocimiento de lo correcto en sí. Es como si fuera el sacrificio. Claro. Porque yo siempre he tenido un concepto del sacrificio como, obviamente cuando hay un sacrificio, estás sacrificando o excluyendo algo de tu vida por un bien mayor. Pero en este caso, no sé si el sacrificio se justifica, claro, si los medios se justifican, si el fin se justifica. Porque esa cercenación de la inteligencia corporal y de la expresión del cuerpo y de la unión de los seres humanos en cuerpo y alma, no sé si vale la pena para tener una sociedad más organizada, civilizada, claro, menos menos fogosa, si quieres verlo así, como más sí, aquietada, como más, exacto, controlada, moderada. Más controlada, claro. Sí, en algún sentido también con relación a esto, que es esta idea también de un precepto como patriarcal, es también como el sentido de un adoctrinamiento de la humanidad, y un adoctrinamiento como de una cantidad de lecciones que debe responder y debe guiarse de manera racional, pero que rompe un poco el contacto con la sensibilidad, que da registro y que modera también, que genera esa templanza en uno. Y por eso sucede que cuando se generan estas aperturas hacia nuevas libertades, se puede ver y evidenciar este nivel también tóxico y destructivo, de que parece como que explora la libertad a un nivel como de si estuviese esclavizada la persona y claro, que no sabe encontrar porque, claro, estuvo oprimida. Total. Y que lo que va a hacer es como que tratar de irse a la otra polaridad, exacto, al otro extremo. Exacto. Pero porque lo que no tenemos es, siempre la mente está basada en estos preceptos de polaridades. Siempre la mente se rige de este nivel bien binario, y que lo que necesitamos para encontrar una equidad, un equilibrio interno, es percibirnos, es sentirnos. Y que y yo creo que nos damos cuenta, es bien curioso esto, porque si vos miras la analogía de la persona que lleva mucho tiempo privada de agua, privada de alimento, llega un punto donde en el momento en que te dan el alimento, te comes todo, pero te da una indigestión terrible. Lo que está pasando sobre todo con la juventud ahora es de que esa misma libertad desenfrenada, cuando tienen muchas parejas, una, otra, y encuentros tan casuales, y Tinder y esto, y es como que esa cosa, empiezan a sentir este vacío, porque ¿qué pasa? Hay algo tan sagrado en el sexo, que cuando, obviamente sí, hay un deseo desenfrenado de probarlo todo, ¿no? Listo, yo salgo de esta cárcel y me como todo y no me importa nada, pero en la repetición de hacer algo mecánicamente, de repente se encuentran con una depresión, se encuentran con un vacío, y ese mismo vacío es la señal de que el sexo, o lo que representa la sexualidad y la sensualidad, es algo tan sagrado que no se puede hacer trampa, que si vos lo tomás a la ligera, va a crear una reacción en tu cuerpo y tu alma que vas a sentir un vacío completo, porque hay algo que es tan trascendente en el acto sexual
que no podés simplemente reemplazarlo no es una cuestión de repetición, no es una cuestión de placer. El placer no sería como el fin del sexo. El placer incluye el sexo. El sexo incluye el placer, pero no es el fin. Y cuando el fin del sexo se vuelve el placer, ahí es donde va a haber una reacción totalmente diferente a lo pensado. El tema también es eso, la adicción del ser humano con relación al placer. Exacto. Porque está afirmado también en el sufrimiento y en el dolor, entonces quiere anestesiar, tener un nivel de descanso de todo lo que lo atormenta y busca esa compensación, ese placebo de conexión con el placer. Y que yo también lo que siento es que no solamente la sexualidad va orientada hacia el encuentro sexual, sino que es una energía creativa de una pulsión, de una cuestión de líbido, y que es algo de una conexión con nuestro potencial, que cuando nosotros podemos darnos cuenta de que el ser humano está movilizado y motivado muchísimas veces por la condición de la sexualidad en la mentalidad. ¿Pero por qué? Porque no logra como que canalizar esa energía, y es una energía muy poderosa, entonces interrumpe en el psiquismo de la persona y parece que no lo deja continuar con la vida de una manera más equilibrada, porque le está pidiendo una canalización, le está pidiendo un redireccionamiento de esa energía. Pero como nosotros tenemos este condicionamiento intelectual, lo que hacemos es dirigirlo hacia un objeto, y en ese nivel perdemos nuestro poder dirigiéndolos hacia cosas. Puede ser a veces una mujer, un hombre, o puede ser un objeto de valor, un objeto de distinción, de poder, y lo que hacemos es separarnos de esa condición de conexión con ese poder energético, cuando en realidad tal vez lo que nos esté pidiendo es llevar la energía desde un punto... Redireccionar la energía. Redireccionarla, poder hacerla ascender, como en toda la filosofía también oriental hablan de este camino de los chakras, del Kundalini, desde un chakra base, de un chakra raíz, ir subiendo, pero la humanidad tal vez está bloqueada en los primeros 2 chakras, totalmente, entre la pulsión y el deseo y toda la cuestión así, y parece como que en eso genera una ruptura, que se genera un círculo de proyección, y siempre está esta carencia incompleta, y que tal vez parte de eso es por ahí, cuando uno sienta un nivel de deseo, poder también como que llevarlo hacia un lugar en donde se transmita de un nivel creativo a materializar lo que uno es, reconociendo lo que uno es, el potencial, y entregándose a eso, entregándose a esa confianza, porque el ser humano, para poder generar un cambio de conciencia, necesita un cambio energético. Sí. Porque a bajo nivel de energía no puede haber un cambio en la persona. Y es curioso lo que, justo antes de que hablaras del Kundalini, se me vino algo a la cabeza de lo que se representa la energía Kundalini, ¿no? Y creo que es un poder, una fuerza tan devastadora que, digamos, si una persona en toda su constitución y su ser no está lista para poder canalizar esa energía o incorporarla, puede ser devastador. Es más, hay historias de personas que hacían prácticas Kundalini y liberaban de alguna manera esta energía, pero les hacía una irrupción en la mente, como que había un sentimiento oceánico arrasador tan fuerte en todo su sistema que los descontrolaba, y en realidad no era algo positivo. Estaban jugando con fuego y se quemaron prácticamente. Y entonces yo pienso de que la energía sexual, por el hecho de que es tan primordial, y es la energía, ponete a pensar en esto, o sea, la energía, el sexo, si lo miras como una analogía, el sexo mismo crea. O sea, el ser humano tiene sexo y nace otra vida. Entonces, ya de por sí, ahí ya está el ejemplo perfecto de que crea vida. Entonces, tiene que ver con la creatividad. O sea, que tiene que ver con lo primordial del universo, que es creación perpetua. Entonces, de por sí es la energía más primordial. Entonces, si vos no estás en sintonía, como vos decías, si estás bloqueado en diferentes puntos energéticos de tu ser, esa energía va y como vos dijiste, no se redirecciona, no se puede movilizar de otra manera, es veneno mismo. Yo creo es que puro veneno. Puede generar como tal vez una distorsión en la psicología de la persona,
yo siento de que cuando la persona tal vez quiera apropiarse de eso como un nivel de elevación o como un nivel de transformación espiritual y que la quiere hacer como un logro también, que en cambio lo que pide esa energía es la creación de algo hacia afuera, hacia el mundo, hacia la materialización de un nivel de energía y no como una apropiación abstracta de una experiencia de iluminación. Porque tal vez eso es justamente lo que muchas veces en esos preceptos o en esa gente trataba de lograr, este nivel de iluminación, de apertura, pero de que esta energía quiere la creación de vida, es energía también como de vida, de creatividad, de creación, de poder manifestar algo. Y no exclusivamente del sexo físico con otra persona. Claro. Tal vez, o sea, no sé, yo me pongo a pensar cuando estás hablando de esto, de quizá en los casos ¿cómo se dice? Cuando son adictos al sexo. Linfómanos. Linfómanos, ¿no? Sí. Tal vez puede ser de que no han podido encontrar una forma de expresar su creatividad o canalizar toda esa fuerza, que lo único que encuentran, la inmediatez, es buscar un cuerpo para satisfacer esa descarga. Puede ser que tenga que ver con eso. Ahí yo lo que siento también, por lo menos de determinadas circunstancias que se acercaron por ahí tal vez a cerca mío y pude tal vez como observar algún patrón, lo que pude percibir sí. Es que en esta condición tal vez desproporcionada en el encuentro de un otro y de la sexualidad como circunstancia, lo que noté es que algunas veces hubo una ruptura, hubo alguna memoria un tanto disruptiva, intensa, por ahí de algún abuso, alguna cuestión por el estilo, sí. Y que lo que genera es, claro, hay una afectivización de lo que representa el sexo rota. Entonces queda este significado, esta interpretación. Y muchas veces su primer experiencia con el sexo es algo traumático. Entonces ya de por sí eso genera... Muchas veces no tiene que ver con algo, cuando yo digo por ahí abuso, no tiene que ver con algo que tenga que ver por ahí, como interpretamos como una violación, sí. Sino que algo traumático de incómodo o algo como que no estuvo preparada la persona. Hay muchas formas claro. Y cuando suceden estas cosas, queda esta ruptura de significado y de interpretación entre el acto de la sexualidad y el encuentro sexual con lo afectivo. Entonces la persona hace del cuerpo y de ese acto un intercambio para un estímulo de placer y como que cuesta una entrega y cuesta como que un nivel de contacto con una vulnerabilidad. Claro, porque el sexo en su esplendor más alto, creo yo, en su significado más profundo, tiene que ver no con el primero, no tiene que ver con el control, sino tiene que ver con la vulnerabilidad. Con una entrega donde ya la mente no interviene, sino el pudor mismo se pierde todo control sobre sí mismo y como se dice filosófica y metafísicamente, como que hay una fusión donde se pierden dos en uno y se vuelven uno prácticamente. Y es bien curioso, por eso me trae a la cabeza el mito de Platón del andrógeno, de que hablaba de que, bueno, este andrógeno, este principio primordial se separó, y lo que se habla de las almas gemelas, ¿no? Que son como una alma que se partió en dos y se busca constantemente, ¿no? Y creo que ese mito explica bastante lo que nosotros a nivel profundo buscamos cuando queremos encontrarnos con otro. Es como si estuviéramos buscando inconscientemente, espiritualmente, el complemento de lo perdido. La simetría. Que reencuentra como una figura, como una forma completa. Y eso me trae, digamos, a uno de mis escritos que encontré de hace tiempo, que hablé, por ejemplo, te quería mostrar a ver qué te parece. Me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué es esto? Bueno, él dice, habla del abrazo, ¿no? El abrazo, pero simbólicamente como yo lo percibí pensando en la sexualidad y todo eso. Y dice, el abrazo es el anhelo inconsciente de la fusión última y elemental a la cual están destinadas todas las formas individuales que conforman el universo. El sexo, en su más alto significado,
es el rito simbólico, y esta parte me parece interesante. Es el rito simbólico que nos muestra que tras la fusión última de las cosas, otro universo ha de nacer. Y es como que me gusta sobre todo esta parte del escrito, es lo del rito simbólico, porque creo que nosotros cuando hay uno, sobre todo hablando de la unión de dos personas, cuando estamos en ese juego, en esta cuestión lúdica, estamos como representando ritualísticamente algo mucho más profundo. Sí, somos como una proyección también de una inteligencia. De una inteligencia. Claro. Sí. Es que también es eso, por eso que se interpreta, cuando vos decís esta descarga, se ve todo este nivel como de la sexualidad, por ese nivel también de eso, de tanta frustración, y obviamente que un orgasmo es esta explosión de toda la intensidad que está dentro de uno, de toda la neurosis con la que se vive en la actualidad. Total. Entonces parece que es como una adicción ya esa necesidad de descarga, y que el otro se transforma en una herramienta para ese propósito. Ya no es más un ritual sacro, de un encuentro, de una dinámica que potencia la energía de ambos, sino que el otro es un objeto para mi medio. Es un vehículo de descarga. Y por eso, si lo llevas al lado más pervertido, más disasociado y más distorsionado, es prácticamente lo que es la pornografía, ¿no? Que es, o sea, las personas ya no son personas, son pedazos de carne, y el sexo es simplemente una descarga de placer, y la persona es una cosa y no un ser humano. Es como que ahí ya es donde... Ahí se complejiza. No hay reciprocidad. Claro. Yo creo que ahí se complejiza entre la neurosis con la que carga la persona, y después todo el contenido de su sombra y de todo lo también reprimido. Exacto. Que puede ser violencia, que puede ser también un nivel de expresión del deseo, de la sexualidad, un nivel de expresión de miles de cosas que se ven también cuando se habla de todo lo arquetípico, de los relatos también de los complejos también, y que se ve en la pornografía que los títulos son como de la madre, y que hay esa relación de hijo-madre. O sea, ya se ve toda esta complejidad bien arquetípica y mitológica. Y cómo cuando hay un bloqueo de algo que no se habló, de algo que no se desarrolló, que algo que se dejó escondido, oculto, eso se empieza a convertir como en una bestia, como en un leviatán. Claro. Y empieza a formar como una patología y una cosa que llega, o sea, para mí es muy interesante ver cómo algo estancado, inconsciente y psicológicamente, empieza como a evolucionar y empieza a convertirse cada vez en algo más pervertido, más tóxico, y por último llega al asesinato, llega a... Y yo creo que mucho de la energía sexual, la sombra de la energía sexual, tiene mucho que ver con la mayoría de actos criminales. Porque de ahí sale esa furia, de ese centro creativo sale ese centro destructivo también, de como vos hablabas de que el sexo no solo es el sexo entre personas, entre cuanto lo que es el acto, sino también la creatividad, el arte, todo. Es que cuando uno ve también, por ejemplo, en el tarot, la carta del diablo habla también de la sexualidad y de la creatividad infinita también en algún principio, que nace de un nivel un poco, aún a veces destructivo, y esa condición que también genera temor en las personas. Sí. Pero yo lo que siento también es, por ahí, leyendo y viendo cosas sobre personas como Reich, como que hablaba, bueno, dentro de tantas cosas como William Reich hablaba de cosas interesantes. Desde el orgona, la sanación de la persona con la sexualidad y la revolución de la sexualidad, pero como también muchos otros psicólogos, como Freud también hablando de eso, pero lo que también veo de que se generó como una dificultad es que al ser tal vez personas muy académicas también, y no tanto por ahí, pero de que evaluaban desde la creación de un sistema como muy lógico y racional, en donde había una observación muy concreta, pero parecía como que después no lograba
el poder tener un cauce en la sociedad, el que se pueda materializar, el que está bien eso, se generaba esa revolución, se generaba esa visibilización sobre qué nos estaba sucediendo, pero después había una opresión aceptada y naturalizada en la familia, claro, y que era el centro de eso, claro, y que el problema también estaba en todo esto, de que no solamente puede venir de un nivel instructivo y de un adoctrinamiento racional, sino que se tiene que nacer de un nivel de sensibilidad, de que el cambio hacia esa revolución sexual no puede ser de un paradigma super justapuesto a uno nuevo, de querer como que transformar ideológicamente algo a través de conceptos. Claro, una teoría más sofisticada, más analizada, un poco más como intelectualizada, claro, más organizada, como un diagrama de cómo. No, o sea, ahí es donde estás empezando por el lado incorrecto, porque el sexo es el caos. Viene de un lado que si bien podés dialogar, especular, estudiar lo que representa el sexo, como nosotros estamos hablando ahorita, no podés limitarlo, como por ejemplo Freud, estamos hablando de Freud, por ejemplo, él es una víctima de su propia época, ¿no? Y él sí, tal vez hay cosas que aportó mucho a la psicología del sexo, pero no puedes separar a la persona de su contexto. Entonces, ya de por sí, cuando hablas de algo tan profundo y tan misterioso como el sexo, hay que ser todavía más cuidadoso a quién escuchás y desde qué punto de vista lo está viendo también, desde qué época lo está viendo también. Sí, yo creo que si se plantea un nivel como de revolución y de liberación de la sexualidad, se tiene que hablar de la liberación de la opresión de la intelectualidad sobre la sexualidad. Totalmente. Que la sexualidad nace de el contacto sensible de sí mismo y en contacto también con un otro, de la aceptación también de todo el universo que no es aprehensible para la mente racional e intelectual, para una lógica tan lineal. Entonces, lo que muestra también un poco eso, y que también va a ser un canal y un paralelo con relación a la opresión de un patriarcado, que no es la opresión de un poder hegemónico, sino que es la opresión de nuestra tendencia a ir a resolver todo en la naturaleza desde un nivel intelectual, claro, y racional. Es que justo lo que estás diciendo me viene a la cabeza de que no podés separar el reduccionismo científico y la obsesión con la materia y la era científica materialista y desencantada del espíritu y de la naturaleza. No lo podés separar del olvido a lo sagrado que hay en el sexo. O sea, va de la mano. Cuando vos te vas a la mente, te alejas del sexo. O sea, independientemente, o sea, obviamente podés balancear. O vas a crear una distorsión como se genera por ahí con la pornografía, claro, que estás teniendo sexo con una imagen mental, sí, más que por ahí con un contacto de realidad sensorial. Exacto. O sea, son todos tus ideales, tus principios de la belleza con los que consumiste, con los que te estructuraste internamente, y que después terminás teniendo eso, muchas veces miles de problemas en ese contacto. Y eso es otra cuestión en cuanto a esto de la pornografía, que me viene a la cabeza, de que una cosa es la pornografía, pero vos mirás, por ejemplo, en las redes sociales, el incremento del narcisismo, que no es algo pornográfico, porque tal vez no hay desnudos, ni sexo carnal, ni nada de eso, pero esta cuestión... Hay hipersexualización de la industria, como que un nivel de vender y ser un producto a través de la insinuación, ¿no? Yo creo que está bien en algún principio, eso demuestra, estamos en una transición, como dijiste, que es, claro, un comienzo, y parece como que se aprovechan nuevas oportunidades. Y que se ve de que, claro, la mujer antes era censurada por usar una bikini en una playa, claro, y ahora como que dicen, ¿por qué no puedo tener oportunidades para poder también hacer de esto una oportunidad económica? Claro, y claro, que se vive tal vez eso desde ese lugar, y que después creo que va encontrando un solo equilibrio. Ahora lo que se está mostrando... ¿Sabes cómo creo que lo va encontrando? Y es algo que se conecta con lo que dijiste de la colectividad y la era de Piscis. Se va encontrando cuando la mujer y el hombre se conecten con su individualidad y con su arquetipo femenino y masculino absoluto. No, cuando digo absoluto no digo algo limitado, digo algo profundo, algo que es más... la verdad intrínseca en la persona misma. Sí. Eso, exacto. Y ahí es donde creo que primero
se expresa desmedidamente lo que no se tuvo, y hay un desbalance y un caos, pero cuando se regresa la persona y se empieza como a explorar a sí misma, ya esas inseguridades empiezan como a desvanecerse y empieza a reconocer su cuerpo no como una cosa, sino como algo esencial, y empiezan a ver el sexo no como una descarga, sino como una unión, y ahí es donde empieza a haber como una integración, donde el sexo no es que el fuego cese, no es que se vuelva como una restricción, sino el sexo empieza a tener otras formas diferentes. No solo es la descarga, no solo es el hecho de una eyaculación, de una cosa, del momento, sino ya empieza a ver como que el sexo empieza a tener un significado que ni siquiera tiene que empezar o terminar, ni siquiera tiene que tener una desnudez incluida, donde lo sexual incluye otras cosas diferentes, y empieza a explorar un mundo de de sensualidad. Sí, yo creo que es como un cortejo y una danza energética. Yo siento de que desde la astrología también percibo cuando hay una afinidad profunda que trae al encuentro de dos personas vibracionalmente, y que muchas veces ya ancestralmente se podía ver esta unión entre sol y luna. Cuando ves la carta de dos personas, un sol de una persona uniéndose en aspecto con la luna de la otra, y generan esta unión, esta danza mística, en donde ya hay sexualidad. Exacto. Sin una experiencia de coito, de encuentro, sino de que es simplemente un intercambio de símbolos, sí, un intercambio de experiencias, sí, silenciosas, sí, o verbalizadas, sí, a través de cualquier gesto, a través de cualquier manifestación, expresión. ¿Sabes cómo lo siento yo? Como un juego, es como un juego, como algo lúdico, como una insinuación, como una danza, como vos decís, y yo lo veo mucho también en relación con la música. Por ejemplo, vos si te das cuenta, la música más popular ahora es esa música que representa el sexo como algo animal, carnal, ¿no? El reggaetón y todo eso, ¿no? Pero vos decís, bueno, entonces ahí empieza y termina la sensualidad en una canción así, y empezás a profundizar en la música, y empezás a encontrar un montón de géneros de música que exponen esta sexualidad, erotismo y sensualidad de una manera mucho más sutil, que te habla otro lado, que no quiere decir que no sea sexual, pero no vulgariza lo sexual, sino como que lo envuelve en un juego más profundo, y siento de que es muy muy representativo de la sociedad desconectada de la profundidad del sexo en la que vivimos, que la música que más se escuche, que la música que se disfrute de una manera más libre, sea esa música que cosifica a la mujer, que habla, que vulgariza el sexo y lo vuelve en algo totalmente físico y momentáneo, ¿no? Claro. Lo vuelve algo pervertido, y es algo muy curioso, porque yo pienso que una manera de explorar la sexualidad no solo es con otro cuerpo, también es con el mismo arte. Porque el arte y la música, sobre todo, tiene mucha sensualidad, tiene mucha sexualidad. Es que es el mismo principio creativo, que hay sensualidad en el arte, y también en el sentido de esto, cuando hablaba de este encuentro en donde uno puede percibir esta pulsión, esta dinámica que está emergiendo de adentro de uno, y que uno conoce a alguien, y no es solamente la experiencia de estar encantado, fascinado, sino de la creatividad que emerge de uno, y la cantidad de necesidades y de expresiones que parecen como recuperarse de un lugar que estaba como inerte en uno. Y eso es justamente, es como una dinamización, uno crea vida dentro del otro, y es como que está adentrándose, hay sexualidad, hay como estar teniendo como que un nivel de penetración dentro del corazón de una otra persona, de una manera invisible. Pero eso, y qué importante es, como también tuve una circunstancia, en una experiencia también, de estar 30 personas vendadas los ojos, con música, caminando,
y uno tenía que ir haciendo contacto con otras personas, sintiendo las manos de las otras personas. Sí. Si uno se sentía cómodo, se quedaba, y si no se sentía cómodo, seguía hasta encontrar a la persona con la que estaba esta afinidad. Y no había el engaño, no había no había una elección. Una elección condicionada por los preceptos con los que definimos la belleza, lo que definimos claro, porque esto, lo otro. Si te das cuenta, la mayoría de las distorsiones suceden en lo visual. Claro. Entonces, esto también, cuando termina esto, nos levantamos las vendas, después escuchamos y vemos esta geometría que yo decía, esta simetría tan hermosa entre el emparejamiento energético entre dos personas. Y dada la casualidad de esas 30 personas, el 95% de las personas se unían por este patrón de sol y luna. Y lo que decía eso es esta confianza de que a ojos cerrados estamos siendo guiados hacia nuestra propia energía, hacia el despertar de nuestra propia dinámica. Y qué hermoso, porque esto ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Como el concepto budista del maya, ¿no? De la ilusión. Y en cuanto a lo que vos estás hablando, siento que en este ejemplo, el hecho de tener los ojos tapados es como liberarse de la malla, de los espejos, de las proyecciones y de lo visual que te engaña. Es como un truco, pero ahí solo existe una transferencia energética, que es como, hay un dicho que dice, la luz miente, el sonido no miente. Y entonces, ¿qué quiere decir? De que la vibración no miente, pero la luz, lo visual, te puede aparecer una persona que puede ser atractiva, puede ser linda. En la primera experiencia con esa persona puedes tener una de, pero esta persona me cae bien, me parece, y después te das cuenta que no. Pero ¿qué pasa? Vos te encantaste de la figura, pero no leíste su vibración, no leíste su energía. Claro. Entonces como que se quita, en lugar de taparse los ojos, se quita un velo que confunde y empieza a haber una transferencia más genuina y auténtica de lo que son. Y tal vez te sorprendes, ¿no? Tal vez decís como, pero mis preceptos de lo que es belleza no van con esta persona, pero igual hay algo que me atrae, ¿me entendés? Claro. Y yo digo, no siempre es que tenga que ser esta conexión de simetría entre sol y luna. Muchas veces las personas se conocen porque de repente en ese engranaje tienen que desarrollar algo, y la otra persona viene como un propósito evolutivo también en la vida del otro. Claro. Entonces va a activar determinadas cosas. Claro. Pero en esa afinidad bien potenciada muchas veces se evidencia este patrón que es para mí hermoso, y que habla de la sensualidad del cosmos, la sensualidad de nuestra energía en este nivel de magnetismo que quiere construir una imagen completa de uno mismo, para que uno pueda verse reflejado en el otro y en esta interacción, y que el otro devuelve en silencio como que símbolos dentro de uno, que empiezan a cobrar una coherencia, empiezan a cobrar como que un sentido, una fuerza también interna. Y yo creo que a veces la sensualidad es más profunda que la sexualidad, porque la sensualidad es eterna, es un juego, no es un fin. Es como, digamos, una de las características más preciosas del ser humano en sí, como animal evolucionado, digamos, en un sentido de que tenemos características que otros animales no tienen, es la sensualidad que tenemos, ¿no? Como que cuando tenemos sexo, digamos, hablando del sexo físico, ya desde el principio no buscamos la reproducción, ¿viste? La reproducción se cancela completamente. Entonces ya, sí, el placer está ahí, pero el placer puede ser disfrutado, pero hay como una danza, como hablábamos antes, como un tipo de interacción de que no es poseer al otro, no es devorarse al otro, no es fecundar al otro, sino es como danzar con el otro. Y es como para mí la sensualidad es algo tan misterioso, porque ya revela un lado que no tiene nada que ver con la biología. La biología se cancela completamente. Ya no hay un propósito de la especie en un sentido físico y evolutivo. Ya se cancela eso y empieza como una interacción más espiritual, pero misteriosa. Y la sensualidad es un gran misterio. Yo también lo siento como esta conexión con una dimensión mucho más sutil, que despierta una creatividad que te induce a la sensibilidad mucho más minuciosa.
de ver lo que se está generando, la impresión. Leer Hay al como otro. un lenguaje nuevo, te Sí. despierta un lenguaje nuevo y a la sutileza de los gestos con los que uno transmite. Entonces tiene ya directamente una complejidad que no es la que estamos acostumbrados a partir de nuestra mente, de una formación mucho más atravesada por la información textual y esas cuestiones así, del lenguaje también. Entonces te abre a eso, a un movimiento energético y al cómo traducirlo, cómo direccionarlo, cómo poder proponer a través de ese silencio. Sí. Entonces, sí, esa sensualidad Ahí es un diálogo muy, muy complejo. Es muy complejo porque, o sea, viola todas las leyes biológicas que pueden existir. O sea, hay un contacto que no se puede ni siquiera explicar y no tiene un fin específico, sino es como un juego, o sea, a mí, por ejemplo, lo que a mí lo que yo busco en la música, más que un sentimiento voraz de sexualidad, es una cuestión sensual, pero la sensualidad es como que para mí es como que es una de las sensaciones más sutiles, más misteriosas y que son exclusivas del ser humano. Bueno, eso es lo más hermoso. Obviamente podés ver sensualidad en la naturaleza, podés ver expresar cierta sensualidad, pero el ser humano no solo la representa en su cuerpo, la actúa la sensualidad. La proyecta. Yo siento de que parte también como de lo astrológico se me viene como una imagen simbólica, y es que en una astrología un poco más esotérica, por ahí también hablando de Alice Bailey, hablaba de Venus como el tutor de la Tierra, el guía también de la experiencia de la Tierra, y Venus es la sensualidad. Yo creo que hay algo de divinidad en la sexualidad, porque es un movimiento creativo que incita a la apertura, que incita a que el otro se abra, en lo más puro, en la dimensión más profunda también, a que el otro pueda abrirse sensiblemente y descubrir el universo que existe también ahí. Entonces, cuando algo te conmueve artísticamente, es como el amor, te está enamorando, te está llegando a un nivel de lo más profundo y sagrado en vos. Entonces hay una dinámica muy poderosa y muy de la divinidad también expresándose en eso. Es como una herramienta de la divinidad, es un regalo también. Claro. El arte y la sensualidad es como una herramienta de transformación muy significativa también. Totalmente. En todo eso. Y si estaba pensando en que la expresión de la sexualidad biológicamente es la reproducción y espiritualmente es el arte. O sea, es prácticamente la dicotomía entre la materia. No hay dicotomía, pero si la quieres separar, la materia y el espíritu, el sexo se manifiesta como arte en el espíritu y se manifiesta como dar vida en lo biológico. Claro. Como un paralelismo en el sentido análogo, claro. Exacto. Sí, es como que es eso, para mí, como que convoca a ese lugar también de encuentro y lo más necesario como para poder transformar esta realidad, para poder transformar una idea de integridad, de integración, de ecosistema, de cooperación, este sentido de cooperación que emerge desde una sensibilidad, no desde un nivel de adoctrinamiento, no un nivel de leyes o de moral que impongan un código de conducta, sino que se tiene que sentir, se tiene que experimentar sensiblemente a un otro, a la naturaleza, se tiene que experimentar la sensibilidad, y a partir de ese registro creamos una conciencia de cooperación, una conciencia en donde no hay una amenaza, una carencia y una competencia, que no significa que tampoco se pueda vivir a un nivel como deportivo, de competencia, sino de que no hay destrucción detrás de eso. Eso es que es simplemente natural también esa otra parte. No, creo que la competencia está mal vista, porque en realidad tiene que ver con la superación del otro sin la necesidad de la dominación del otro o de la monopolización del otro. O sea, es como que siento que uno puede vivir en constante competencia sana con el otro. ¿Entendés? El tema es eso, cuando no se creó una estructura primaria, emocional y sólida en la persona, esa competencia se vuelve nociva porque está alimentada de una insuficiencia y una carencia
que es si te derroco y te supero, me voy a sentir mejor. Ya no es una autosuperación en el nivel de empujar un poco más el límite de lo posible, Claro. como para también llevar a todos hacia ese nivel de autosuperación, sino que es te quiero más abajo todavía. Claro. Y eso es esta disociación y este nivel de polarización que tenemos, de que reprimimos una parte, no pudimos cultivar una parte sensible en nosotros, y es la que más necesitamos. Y que en esa competencia nociva... Y ¿sabes qué es lo que pasa? Creo que mucha gente confunde el sentimentalismo con la sensibilidad. Y no entiende que el sentimentalismo para mí no tiene nada que ver con la sensibilidad. La sensibilidad no tiene primero que ver con una debilidad, no tiene nada que ver con un error, con una anomalía, sino con un contacto, ¿no? Y creo que el sexo es el inicio de ese lenguaje, de esa comunicación con lo divino. Y para mí, una de las cosas que siempre he pensado, por ejemplo, es de que la distorsión del sexo también tiene que ver con la desconexión de la mujer con su esencia, y el hombre con su esencia. También hablamos, sí, de una civilización patriarcal y de una era patriarcal, pero esa era patriarcal incluye a estas dos energías, a estas dos polaridades. La mujer se alejó de la mujer y el hombre se alejó del hombre. Y si te das cuenta, en el sexo hay como una pelea, como una lucha, porque no existe una tregua. Entonces se crea esta cosa de dominación de uno con el otro, ¿no? De la mujer queriendo dominar al hombre en el sexo, de haciéndole sentir inseguro en el sexo, el hombre haciendo sentir a la mujer que posee, que la posee. Entonces como que en el sexo actual se ve esa guerra que cada energía, sea masculina o femenina, hay interiormente. Y hasta que no exista una reconciliación del hombre con su masculinidad arquetipal, estamos hablando de algo, el ánimas y el ánimos, como hablaba Jung, ¿no? Esa integración. El sexo no puede ser ese sexo más elevado, ese sexo que es una exploración realmente hacia el universo, que es una fusión con lo divino. Va a ser una guerra de sexos, va a ser una guerra, y curiosamente se llama guerra de sexos, pero estoy hablando de que hay una guerra de sexos, y hay una guerra en el sexo también. ¿En qué sentís que generó un poco esta lejanía de lo humano en la mujer y el hombre? Creo que es algo muy simple, es simplemente la ignorancia misma. En el proceso de la evolución del ser humano, mental, emocionalmente, como que se fue obviamente a un lado más egocéntrico de sí mismo. Quiso explorar otras formas de ver el mundo y se olvidó de otras formas y se olvidó de conectarse con ciertas cosas, y como que en esa exploración para encontrarse a sí mismo, obviamente se encontró con un sacrificio que tuvo que hacer para explorar todas las opciones, para ver todos los aspectos de la vida. Es como vos hablabas de la era de Piscis. Bueno, fue necesario ir a la colectividad para poder entender la individualidad. Entonces creo que esa desconexión no es una anomalía, un error, sino es un proceso de alejamiento y de acercamiento. Claro. ¿No? Sí, yo siento también, bueno... Y por eso tal vez, o sea, y como que hablamos del hombre en cuanto a la dominación de la mujer y la represión de la mujer y todo esto, era algo inevitable. O sea, era algo inevitable que tenía que suceder, pero no en un sentido de ok, lo vamos a glorificar y lo vamos a celebrar. No, es un proceso que era inevitable, porque no podemos, o sea, estamos hablando de dos energías, de dos polaridades que obviamente cuando hay desbalance en la identificación de lo que son, va a haber uno que domina y de repente va a haber otro que domina, y así van encontrándose poco a poco hasta llegar a un punto de reconciliación. Y eso es lo que yo creo que estoy viendo ahora. Yo creo que estoy viendo esta llamarada impresionante de libertinaje, de exploración sexual, que
termina lamentablemente a veces en un vacío, en una depresión, pero también por otro lado estoy viendo el lado positivo también, de que hay muchos hombres y mujeres que están conectando con su sexualidad y su sensualidad a un nivel que tal vez nunca antes visto en la historia del ser humano. Y eso es algo hermoso, es algo muy lindo que está pasando ahora. Claro. Yo siento como que también es como complejo, que para mí viene un poco de la idea de esta exploración, cuando también yo decía de la sensibilidad, de la apertura, de la sensualidad como un camino hacia la interioridad, hacia un nivel de contacto bien íntimo con uno mismo y con la esencia. No solamente decía como de algo muy luminoso y positivo, claro, sino de que es uno dejarse seducir por toda la dimensión de la experiencia, y entre esa seducción muchas veces está el poder de la mente como una seducción, claro, y que desde la Ilustración como un periodo en donde se genera esta transición desde una ruptura de modelos imperantes del feudalismo, de la religión, desde el misticismo, hacia el empoderamiento de la mente como un nivel de singularidad y de individuación de la persona en su capacidad de ser como liberado a sí mismo por su razonamiento, por su intelecto. Desde ese lugar fuimos seducidos por un poco esa parte que puede verse desde alguno como oscuridad o no, pero es el poder, el anhelo de poder en la mente humana, que después se infiltra en hombre y mujer de la misma manera, y va a haber este sometimiento, este dominio, ganar territorialidad de una manera o la otra. Y es justamente también esta experiencia de tener que sentirlo. Por eso cuando hablamos de esto, que algunas veces son momentos de evolución, que se tiene que experimentar parte de ese extremo, para poder después, habiendo acumulado la información de ambos extremos, poder reconocer dónde está el centro de uno mismo, dónde está también como la experiencia que hace conexión, que hace puente hacia algo que sea como más constructivo y que no esté oscilando de una manera siempre en guerra. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? Estaba leyendo justo en este libro de Julius Evola, que él hablaba de las orgías antiguas, ¿no? De que había una fiesta que hacían los griegos que se llamaba la Saturnalia, se llamaba, ¿no? Y que era una semana, creo que eran 9 días, donde había un desenfreno completo, ¿no? Donde habían orgías desenfrenadas y todo, y después se volvía al estado común y a la regulación de las cosas y todo eso. Y eso me viene a la cabeza de como que lo que vos hablás de que no, es imposible entender al mundo, entender nuestra experiencia, si no nos vamos a los extremos de cada cosa, si no vamos a los extremos sin culpa, nos entregamos a la experiencia, al abismo prácticamente. Y obviamente eso a veces es muy conflictivo, porque eso requiere en la persona de construirse completamente en sus preceptos. Yo creo que muchas veces, no sé si tiene que ver con la materialización de una forma, como puede ser tal vez el consumir un acto, como puede ser orgiástico, así, bien ritualístico, dionisíaco, pero sino también como la liberación del condicionamiento represivo en nuestra mente. No, obviamente. Ya si uno lo logra, creo que está haciendo una síntesis interna. No, totalmente. O sea, este tipo de ejemplos es como cómo los seres humanos en un punto de la historia quisieron como probar cómo liberar ciertas cosas y volver a la normalidad. O sea, obviamente no podemos... Yo no soy un idealista en el sentido de que tenemos que volver a la tradición, ni tampoco tenemos que olvidar la tradición, sino para mí es un balance entre las dos. Es como mirar hacia el futuro, pero no cercenar el pasado y viceversa. Es como que lo que antes se hacía más exteriormente, quizá se representaba simbólicamente en un ritual, que hacía algún tipo de psicomagia en la mente y hacía un tipo de revolución en el inconsciente. Ahora puedes encontrar otro tipo de formas para poder llegar a la misma conclusión. Es como, por ejemplo, se me viene a la cabeza de que Osho, este gurú que era muy particular de la India, que en realidad no tenía ninguna conexión con ninguna religión, era
como el disidente de toda la cuestión de los gurús más ortodoxos, él hablaba de que sí, ahora predicaban la meditación y todo esto, pero la forma como las mentes estaban formadas antes, y de que la meditación tenía que encontrar un punto de evolución, de que tal vez la forma de meditar de ahora no tenía que ser la misma con la que meditaban anteriormente. Y eso con muchas otras cosas más, o sea, como Por que, eso también, como que no podemos, o sea, lo que habla de estas fiestas y todo eso, como un tipo de ejemplo de cómo en esa época encontrar una forma como de saciar ciertos, como necesidad de exploración para poder integrar nuevos aprendizajes. Y bueno, y eso... Ahí está también un poco, Osho hablaba de la filosofía tántrica, y en ese sentido también como de una idea de disolver la meta, que eso es bien patriarcal, que tiene que haber un propósito, claro. Y que en el sexo el propósito es el orgasmo, y que no puede existir una condición circular, sí, de quedarse en una experiencia estática de energía. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con algo que hablamos, creo que en el podcast del arte, creo que lo hablábamos, o no recuerdo muy bien, pero era esta cuestión de vivir el presente, ¿no? De que yo hablaba de que yo disfrutaba más el proceso de hacer música que el fin, de que es lo mismo, ¿no? Es como que nos cuesta estar en el momento, porque buscamos siempre el fin, buscamos el fin, el clímax, claro, y no estamos en el presente, claro. Y el sexo también actual, y lo que se ve en la pornografía, es como una urgencia de llegar a la cúspide. Es porque vivimos en la idealización. El premio del clímax es haber llegado hacia la idealización construida como meta, como cima, como cima de logro, y da la satisfacción de un ascenso, de un crecimiento. Y si no se llega a ese ascenso, uno se siente en la mediocridad. Exacto, y hay como un tipo de decepción, o sea, no se llegó a la meta. Porque en cierta manera, claro, estamos viviendo desde un nivel de construcciones idealizadas. Y lo transferimos al sexo y a todos Va a ser transferido a toda nuestra realidad, porque nuestro vehículo con el que estamos decodificando la percepción de la realidad es a través de la mente, y la mente crea idealizaciones, crea símbolos, y crea líneas rectas, y crea estructuras que son simples y que tal vez son más fáciles de entender, que bueno, si yo la forma de satisfacerme es esta, la forma de tener éxito en el trabajo es esta, y como que todo tiene que tener una fórmula ya establecida, estructurada, un diagrama que te enseñe cómo vivir y cómo llegar a ser feliz. Y también esa tal vez me voy un poco del tema, pero esa cuestión de la felicidad como meta, ahí es donde también está el error máximo, porque ahí es donde nos engañamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de que la experiencia humana no es una experiencia que va a una meta o a una euforia estática o a una felicidad eterna, sino que la felicidad, la euforia son parte de una danza de cosas que se incluyen en un camino de aprendizaje y de integración y de exploración, ¿no? Y esta cuestión de la felicidad, esta cuestión del orgasmo, donde ya se llega y ahí logré el fin, esta cuestión del fin. Yo creo que también nuestra relación con el tiempo. Para mí la condición, por lo menos donde yo siento más fundamental la percepción del patriarcado, es en esta opresión, en la opresión del idealismo, de la búsqueda de la perfección abstracta y mental, intelectual y racional, que condiciona la experiencia, condiciona el sentir, condiciona el encuentro con la realidad misma, perceptual, con la profundidad de la percepción, la gratificación, la satisfacción, el poder estar completo en lo que uno está experimentando desde el cuerpo, desde todo lo que se percibe, y eso para mí es como un nivel de entrega, es rendirse. Ese es un nivel de que cuando se dice la divinidad está en todo, solamente está esperando que nos podamos rendir ante ella, claro, y emerge ante nuestros ojos. Claro, no es algo que se puede forzar. Y ahí está esta frase que siempre me encanta recuperar y volver a traerla como un poco para vibrar, sí, que es esa idea de decir: nos entregaron una divinidad imaginaria para que aprendamos a entregarla, claro, ante una divinidad más grande. Claro. Y nuestra divinidad imaginaria es nuestra mente, es la capacidad de nuestra mente que puede crear dioses, que puede crear
cualquier cosa. Y a veces no es tan importante tener la certeza de la existencia de algo, sino actuar como si existiera. No es como que hay algo que Jordan Peterson dice, que me gusta mucho, este psicólogo canadiense, que dice, le preguntan, ¿tú crees en Dios? Y él dice, no sé si creo en Dios o no, actúo como si existiera. Y eso a veces crea ya no se trata de un mundo, de una realidad empírica, donde vos actúas sobre lo que está comprobado, sino volvés tu vida un ritual como si eso existiera, y eso activa cosas, ¿no? Como que eso es algo hermoso, porque es como que tu vida se vuelve un montón de metáforas y de ejercicios que formas de la imaginación para crear algo interiormente, en lugar de esperar una prueba empírica, científica de la existencia de algo o la no existencia de algo. Eso es una muy buena respuesta para mí, y creo que digna de, creo que si no me equivoco, él es geminiano, de ese espíritu bien lúdico, ahí está, de esa condición de que respondió de una manera increíble, porque la pregunta lo llevaba hacia como que alinear conceptualmente, de que estás dentro de estas personas que creen esto, y él como que dijo, no necesito que esto sea una confirmación intelectual, sino que es parte de una materialización en mi vida, en mi realidad. O sea, yo hago de eso un nivel de resonancia en mi vida para que poder ver también una inteligencia más grande también. Total. Y no limitarme en un campo, ¿entendés? Conceptual y racional, claro, de decir, creo o no importa si creo o no. ¿Cuál es claro, no importa si creo o no, sino cuál es el estímulo que hay si yo creo, ¿me entendés? Es como que a veces uno dice, bueno, ¿qué es más importante? ¿Un libro de filosofía que hable de hechos empíricos o un libro de ciencia ficción? Tal vez el libro de ciencia ficción te mueve más la imaginación y te mueve más cosas interiormente, porque tal vez no tiene la carga de la prueba, no tiene la carga de la realidad. Entonces te hace movilizar cosas más importantes, porque no hay algo que lo certifique. Por otro lado está el libro de filosofía, que es algo más serio, que es algo empírico, y ahí se crea como una pelea entre algo conceptual y algo interior. Y yo creo que, sin desviarnos mucho del tema del sexo, creo que es muy importante lo que es como el ritual de las cosas, como que actuemos de una manera en la vida como si lo sagrado estuviera presente todo el tiempo. Y el sexo, creo que ahí entra mucho el sexo, de que el sexo es como un ritual que, si bien no conocemos todo, cuando estamos en contacto con otra persona, en esa intimidad, nos volvemos como dioses. Hay como que no podemos recuperar muy fácilmente esa experiencia, porque estamos actuando libres de pensamiento, y el pensamiento ya no existe, y aún así hay una comunicación. Entonces quiere decir que estamos actuando en base a una inteligencia mucho más profunda que nos envuelve. Yo creo que es una activación que te demuestra una naturaleza en vos, y que después por ahí uno genera como ese lazo afectivo a ese encuentro, pero también como que noto de que sí, que es como algo que se tiene que expandir, que explorar todavía, y que también me pareció como bastante interesante cuando arrancaste como la charla sobre cuál es el enfoque con relación también a las culturas más tribales, a la sexualidad con relación a todo eso. Exacto. Eso también me genera como que... Y hay un montón, es bien curioso, porque cuando ves una cultura que no está intoxicada de un montón de preceptos y de dogmas, y viven en la naturaleza, y en lugar de vivir en el futuro, viven en el presente, hay como una relación más orgánica entre sí. Ahí es donde es muy curioso analizar o observar cómo algo tan primordial como el sexo se juega en esas culturas, porque no hay como ruido del exterior. Están viviendo en su hábitat natural sin mucha contaminación de cruzadas religiosas y filosofías y ciencia, y ahí es donde empezás tal vez a darte cuenta cuál es, y en esas culturas tribales donde empezás a ver
accionares más ritualistas en cuanto al sexo, iniciaciones simbólicas en cuanto a lo que representa el sexo, la mujer, el hombre, el inicio de una relación, cómo el niño pasa a adolescente, el adolescente pasa a una madurez, y cómo todos esos... En la antropología creo que hay muchos... A mí me parece algo muy hermoso cuando también me compartieron parte de una cosmovisión de los mayas, que por lo menos así me dijeron, cuando pregunté y cómo se manejaban con sentido a lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y era como que no existían esos principios, como que una doctrina moral, sino que existía como un sentido de conexión con la vergüenza, con la incomodidad también de algo dentro de uno que corregía una acción. Y creo muy conectado, también en la astrología veo por qué paradójicamente está conectado Escorpio y el signo de Sagitario, la sexualidad y la moral. Que para poder ver la pureza en algo se tiene que ver la moral que tiene esa sociedad, y va a verse reflejada la sexualidad también que tenga esa. Totalmente. Que la moral está como condicionamiento y opresión de la parte instintiva, el animal sagrado que refleja y que expresa esa sexualidad, y que cuanto más haya una moral estricta, más va a haber un nivel de represión, más nivel de violencia y más nivel de caos va a existir, y menos civilización. Entonces la revolución de la sexualidad es una revolución también de una nueva moral, y también es una revolución para mí tiene que ver, hay un principio que ahora está sucediendo también por Urano en Tauro, una revolución de la corporalidad, en un sentido de reconexión y revelación de lo que existe en uno y de la energía que existe en uno. Lo que pasa, como siempre decimos, al estar tan desconectados de la lectura interna, se ve como algo externo, y es sano que suceda así. Empiezan a haber mucha más tendencia de salud, de bienestar, de fitness, claro, de dietas, de cuidados, de relación con el cuerpo, de toda una proyección, de que se abre un nuevo paradigma y se empieza siempre a gestionar desde un lugar externo, pero siempre empuja hacia adentro, hacia esa conexión también de ecología. Es un cuerpo también, claro, lo que el cuerpo de la tierra con el nuestro están en sintonía, claro. O sea, y es como que está intrínsecamente conectado el hecho de la relación con el cuerpo y con la naturaleza. O sea, no se puede no estar en contacto con el cuerpo sin estar en contacto con la naturaleza. O sea, va de la mano. En toda esa performance, en toda esa exteriorización, en algún principio nos va comunicando, nos va enseñando un contacto, a despertar sensibilidad, a despertar ese bienestar. Y es bien curioso lo que decías, por ejemplo, de los mayas, porque me vino a la cabeza una cuestión. Eso de no definir la maldad ni la bondad, de no hacer esa dicotomía tan drástica, me hace pensar de que cuando la culpa vino a la existencia, cuando lo que es la culpa, lo que es el pudor y esta cuestión de la pena del cuerpo y esto, ahí es donde se creó esa dicotomía, ¿no? Y esa dicotomía fue la que causó todo tipo de distorsiones. Bueno, Nietzsche habla sobre su cuestionamiento sobre la moral al ser hijo de una familia religiosa y tener que evidenciar todo lo que es la liturgia y todo lo que se genera ahí. Vio el peso que tiene la moral sobre la persona. Ponete a pensar un personaje como Nietzsche, de que a veces los personajes que irrumpen más como que tratan de desconstruir más un dogma presente, son los que más crecieron en ese ámbito. Por ejemplo, se me vino a la cabeza cuando hablabas de Nietzsche, Aleister Crowley, ¿no? Que es un personaje muy controversial en la época de los 40 y 60, de que fue llamada la bestia, que era satánico y todo eso. Pero si estudias su niñez, creció obviamente en una familia muy cristiana, la religión, lo saturaron de religión, y el tipo se le vio después como un mesías del libertinaje, de la magia sexual, hasta lo orgiástico, lo esotérico, muy, muy erótico, y obviamente fue una fuerza que influenció mucho, curiosamente, toda la revolución sexual de los 60, ¿no? Pero vino de esa represión, y uno a veces diría, bueno, las personas que menos están influenciadas por ciertos dogmas, ortodoxias, son las que más pueden aportar
a una transformación de un paradigma, pero en realidad son las que más fueron saturadas, las que vienen a hacer una transformación, y en muchos aspectos son transformaciones muy, muy fuertes, muy poderosas, que empiezan con un desenfreno. Es que sí, yo siento de que en ese principio de relación entre la sexualidad y la moral está la guerra entre el cuerpo y la mente, entre todos los principios de la polaridad. También se ve como bien tangible eso, y se debe profundizar también en eso. Creo que es algo muy importante, que es todo el desarrollo de la psicología debe apuntar hacia eso. Era una filosofía también bastante psicológica, que siempre están unidos de la mano, pero pudiendo ver esa observación desde ese nivel, de ese conflicto también interno, claro. Pudiendo no solamente desde una evaluación objetiva, fría, sino de que haberlo vivido, haber sentido ese condicionamiento. Es como que siento que hay una dinámica de límite, destrucción, como si la humanidad estuviera jugando un papel, un baile entre te limito, o sea, como que se limita algo para crear todo tipo de emociones para que tenga esa fuerza de destruirlo. Después se forma otro límite y ese límite hace que se genere otra fuerza que lo destruye, y como que y si lo ves desde un punto de vista en cuanto a, como más progresivo, tiene sentido de que exista esta fluctuación de límite, destrucción, límite, como que se necesita también de alguna manera ese límite para que se despierten cosas que están dormidas, porque si no se crea ese límite no se puede llegar a la exploración, porque hasta que no tengas la necesidad de algo no puedes tal vez conocer por qué la tenés. En algún principio me decís eso y se me viene simbólicamente la figura de padre, hijo y madre. Madre, la tierra, como el lugar donde se siembra la materialización de algo. Padre, el cielo, Urano. Hijo, Crono, Saturno. Y Urano y Saturno son la destrucción y la estabilización. O sea, esa crisis, esa destrucción, sí, y un nuevo orden. Crisis y un nuevo orden. Exactamente. Porque se despliega una dimensión de la creatividad, y la Tierra es el campo en donde se va a ver la materialización de eso. Claro. Entonces, de ahí se ve la Trinidad también. Se ve ese principio bien dinámico también. Es que es un dinamismo. Se necesita como que ese punto de conflicto interno que despierta creatividad, y que después eso materializa el cambio. Eso es lo más importante. Yo pienso que lo que sucede con nuestras vidas tan cortas, si quieres verlo así, es de que como a veces no tenemos el contexto histórico de cómo las cosas han ido cambiando y desarrollándose y transformándose, nos vemos a veces encarcelados en un infierno eterno, cuando en realidad estamos en una minúscula, en un lapso minúsculo de una parte muy pequeña de ese cambio que abarca ciclos más grandes y ciclos más grandes. Yo creo que lo máximo de la visión de un artista es poder ver la creatividad desde ese campo perceptual, claro, desde un campo evolutivo. Exacto. En donde uno puede ver esta sucesión y que ya no lo toma personal, sino que lo puede ver como un desafío. Y se despersonaliza, claro. Exactamente. Como ve el big picture, digamos, como se diría en inglés. Claro, como que tener esa mirada desde arriba, en donde uno puede ver toda esta sucesión de eventos, y ya no lo vive con una intención de suprimir el dolor, suprimir esto, y claro, generando un campo intelectual que claro, pueda contener, que pueda crearle una... Es como que sabe su posición en el drama, y sabe su papel en el drama, y su posición en el tiempo de ese drama. Y se capitaliza con el drama, eso es lo más importante, no se victimiza con el drama. Se capitaliza para poder construir una creatividad más profunda. Exacto. Se da cuenta de lo sagrado también, de la complejidad, del dolor, claro, del conflicto interno. Y yo creo que es uno de los desafíos más difíciles, porque cuando hablamos de dolor, cuando uno está en dolor, es muy difícil
despersonalizarse del dolor y ver ese gran drama que está sucediendo. Porque uno hace identidad en eso y crea el sufrimiento. De un proceso evolutivo de experiencia que es el dolor, se ata uno a una memoria y crea una identidad en la que constituye el sufrimiento, que es una repetición de ese dolor en la memoria. ¿Por qué? Porque no puede tener ese desarraigo, esa despersonalización. Claro. La despersonalización en algún punto libera de ese sentir que me toca a mí, es mío este dolor. No es humano, no es un proceso de crecimiento, de evolución, sino que es mío me lo apropié, claro. Y queda eso repitiéndose como una memoria apropiada. Como si fuera algo aparte de la existencia, como si fuera algo injusto, claro. Anómalo, que estuviera pasando exclusivamente en vos. Y eso crea resentimiento y crea como que ya no podés encontrarle sentido y significado. Pero también creo necesario ahorita que me estabas diciendo eso, como que lo veo como una exhalación, una inhalación, como que está bueno cuando uno puede meterse en el drama, salir, meterse y salir. Porque cuando uno se sale demasiado del drama, es como que uno no puede tener un impacto demasiado importante, pero tampoco si te metes demasiado en el drama lo puedes tener. Entonces como que ese juego entre yo no sé si te metes identificarte, no identificarte demasiado, pero lo interpretás, podés interpretás el papel. Yo lo que entiendo, sí, yo creo que el drama te devora. No sé si hay una voluntad cuando hay una voluntad es que uno tiene de repente un comportamiento ya de crear mucho una identidad a través del conflicto. Claro, es otra cosa. Yo digo de que verdaderamente el drama te devora y te encontrás o sea, claro, y te sorprende y estás en eso y tenés que como que no disociarte rápidamente, sino de que ver el mensaje creativo también que propone un cambio, porque ese conflicto y ese drama nace de una necesidad de mutación, de una necesidad de transformación, de cambio. Claro. Y se siente como un drama porque es una muerte a un nivel de identidad. Total. Es un desprendimiento de algo que ya está logrado. Y toda la atención tiene que estar ahí. Y por eso a veces, tal vez nos vamos un poco del tema, pero no importa, pasan estas cosas. Veo que, digamos, en filosofías y comunidades como las budistas, ese escapismo espiritual, ¿no? Esta cuestión de irte a la montaña, de irte a meditar toda tu vida, es como que siento de que hay un concepto que es bien curioso, que no sé cómo vos lo interpretás, que es el camino del santo y el camino del mago, se le llama. Sería el camino de la mano izquierda y el camino de la mano derecha en el esoterismo. Y el camino del santo es ese que niega la materia, que hace la dicotomía entre la materia y el espíritu y quiere simplemente desaparecer, quiere irse a la nada, al todo, quiere disolverse. Y el camino del mago es diferente, es un camino donde estás creando una personalidad diferente cada vez, donde en lugar de negar la experiencia, la maya, la ilusión, estás en camino de transformarla todo el tiempo, de recrear el universo. Y entonces no sé si el camino del santo o el camino del mago es algo uno bueno y otro malo. Son diferentes caminos, ¿no? O sea, yo lo que como siento... que y creo que el sexo tiene mucho que ver, digamos, con lo del camino del mago, porque en lugar de negar la materia, de negar el cuerpo, de negar la fusión, simplemente se quiere aislar y disolver en el todo. Y el mago quiere, en lugar de regresar a ese origen indiferenciado, quiere transformar el universo, quiere utilizar esa energía creativa y ese fuego para crear algo totalmente nuevo, ¿no? Yo lo que siento también con relación a esto es que me vibra como algo de la idea de que también en el sexo es como un umbral de que hay un conflicto inherente a eso y que es una muerte y que es una prueba también de fe en algún principio, sí. Que es en un encuentro de tanta vulnerabilidad, de tanta apertura, la inercia que tiende a generarse humanamente es el apego y la apropiación. Sí. Y que en ese punto nos pone a prueba a poder abrir y entregar
a esa muerte también de lo consolidado que es la identidad. Hay mucho de un ego sufriendo si no sos mi propiedad, claro. Si no hay un contrato en esto. Qué impresionante que decís esto, porque se me viene a la cabeza como que el acto simbólicamente sexual representa el deseo de la disolución, de la unión y de la fusión y de la entrega a la vulnerabilidad y el surrender, digamos, y al mismo tiempo la lucha más titánica del ego y de la identidad. Para mí, porque hay una guerra y esa guerra se juega en poseo o me fusiono. Claro. ¿Soy separado o soy complementado? Y en el sentido como que en ese mensaje, por eso que siento como que es un nivel de un encuentro como en un templo de alquimia, en donde el mensaje creativo y espiritual tiene que ver con tu muerte. Total. Tiene que ver con ese encuentro. Con una muerte y un renacimiento. Y otra vida detrás de esa muerte. Claro. Entonces, eso es como que el máximo punto de creatividad que nos muestra. Ese desapego a algo que insiste en una apropiación constante y que genera una cadena de sufrimiento también en relación a todo eso. Y curiosamente cuando decís esto es como la muerte, el renacimiento, pero no es la muerte, es una búsqueda por una identidad nueva, ¿no? Y hice conexión ahorita con algo que me llama la atención, que el Tantra se representa como el camino de la mano izquierda en el esoterismo hindú, y justamente el camino de la mano izquierda representa el camino del mago, que no es ese que se quiere disolver con el todo, sino quiere transformarse en otra cosa. Como se le dice también, quiere darle una nueva cara a Dios, quiere renovar a Dios. Porque lo que evita ese contacto con una divinidad es la estructura creada desde sí mismo. Exacto. Desde la personalidad. Entonces obstaculiza la capacidad de canalización de una energía más baja. Más abierta. No es de que la muerte del ego o la muerte de la identidad presente signifique la disolución. No, significa la apertura hacia una personalidad más profunda y diferente que abarca mucho más, pero que no está conectada de la misma manera con la identidad, no está relacionada de la misma manera con la identidad de cómo ese anterior está conectada con el concepto de identidad. O sea, sigue viendo una identidad, porque si no hay identidad no hay experiencia, y si no hay experiencia no hay tiempo y espacio, pero es una identidad que ya no depende de los mismos preceptos y morales de la que le precede. Ahí cuando también decíamos de este principio de la divinidad para ser entregada, en el sentido de eso, de que en el sexo está esto de una energía creativa en su máxima expresión hacia el mundo y hacia sí mismo. Y hacia sí mismo, claro. Entonces, es una entrega. Es una entrega y como sin ningún interés de poseer ni de poder propio. Y cómo que es la última ofrenda. Exacto. Como se podría decir, es la última ofrenda. Qué importante como recuperar el principio también de esto de cómo a través de todo este paradigma científico materialista, a través de la mente, del intelecto, se perdió un poco esta voluntad de rendición, esta voluntad de poder como que entregarse hacia ser parte de algo también, a tener esta sublimación también de uno mismo en algunos aspectos. Esa humildad. Y que esa humildad, y que justamente es un principio muy necesario de vida para construir un nivel de conciencia cooperativa, y que emerge desde ahí una creatividad en otra dimensión también. Totalmente. Mucho más poderosa, mucho más potente. Mucho más potente y mucho más abierta y poderosa, aparte que yo creo que va de la mano mucho la humildad con el sexo, o sea, el sexo sano con la humildad, porque no puede haber una comunicación real y auténtica entre dos seres si no hay humildad. Y la entrega, como hablábamos, la vulnerabilidad incluye la humildad. Y yo pienso de que probablemente, y esto es algo curioso, probablemente la inspiración que le falte al científico para poder complementar lo valioso que tiene en su teoría es esa entrega, esa fuerza creativa erótica
y sensual que hace falta porque eso incluye humildad, eso incluye esa ecuación entrega. del caos, o sea. Claro, porque si te das cuenta, ¿qué quiere el científico? Quiere controlar la naturaleza. Sí. No quiere entregarse al misterio, quiere explicar en lugar de... quiere más respuestas que preguntas. Sí, ese es el Es poder más, de la certidumbre, como que... Es más, me acuerdo que hubo un físico que ganó un premio Nobel, no me acuerdo de qué fue, y le hicieron una entrevista a su esposa, y le preguntaron, bueno, cómo era él en su día diario y todo eso, y él decía, sí, bueno, él es como un niño realmente, es un niño, es como que sí, hizo toda esta teoría y toda esta cosa, pero la inmadurez que hay en esta persona es impresionante. Entonces, si te das cuenta, no va de la mano. Cuando vos estás integrado, pues sí, hacer una teoría increíble sobre la física cuántica y lo que quieras, pero al mismo tiempo estás suprimiendo otro lado tuyo que te hace que sos un infante por un lado y un adulto del otro, y de ahí viene la mano también el sexo, ¿no? Cuando no trabajas tu lado, el niño interior también tiene mucho que ver, el lado más sensible, el sexo se suprime y la balanza se desbalancea y no se puede crear desde ahí desde un punto sano, ¿no? Yo siento que también, como por ahí para ir como redondeando, también se me viene un poco a la mente la idea de esta frase también de los mapuches que decía, la vida es aquello que está del otro lado del miedo. Y el miedo es como un encuentro ritualístico con la vida también. Es esta transición, y que justamente la sexualidad es como un espacio de encuentro cara a cara con eso. Con el miedo. Con el miedo. Exige humildad, exige entrega y al mismo tiempo una confianza para trascender al miedo. Porque no puede haber control y posesión. Totalmente. Y aparte, date cuenta simbólicamente qué es el sexo. Es la desnudez. Es la desnudez física y espiritualmente de una persona. Y yo creo que el miedo más grande tiene que ver con esa desnudez. Y por eso ahí es donde como que la expresión más pura de un ser humano primero no va a ser en palabras. Entonces, si no es en palabras, tiene que ser de otra forma. ¿Y qué forma más simbólica y ritualista, como un tipo de iniciación, que la entrega al otro, la desnudez al otro? Porque es el miedo, no solo se juegan los miedos psicológicos, sino emocionales y físicos, las inseguridades, todos los miedos se juegan en ese acto. Ahí se entrega todo, y cuando se entrega todo, el miedo se traspasa. Claro. Pero cuando no se quiere, cuando ese miedo consiste, ahí es donde se quiere dominar. Entonces, cuando ese sexo se representa de una manera más dominante, más como territorial y egoísta, el miedo persiste, porque si se entrega, ya no quiere dominación, ya no quiere poder, quiere entrega absoluta, quiere fusión. Es un poco bueno eso. Después nos fuimos ahí un poco como siempre en esa búsqueda que claro se va creando en algún momento, porque no hay guión, no hay mucho. Nos vamos encontrando también en los cuestionamientos, compartiéndolos con el otro, y se va abriendo. Pero bueno, espero que les haya gustado también un poco esta charla. Nos encontraremos entonces Voy a terminar con una frase. Dale, ¿sí? de una de las que, porque las escribí para el programa, y tal vez sería bueno terminar con una. A ver, esta a ver cómo dice: el beso del amante es el anhelo de devorar al otro. Es un rito simbólico de canibalismo. El beso no es como el abrazo, que conlleva la necesidad de fusión de dos fuegos. El beso es lúdico y celebra la dualidad y dilata los sentidos. El abrazo apacigua los sentidos, es estático y desea la unión absoluta. En conjunción, el beso y el abrazo muestra el anhelo de volver a casa, y al mismo tiempo, entre el juego de los labios, de olvidar el origen y así perdernos en la fluctuación del tiempo, en el sueño de las apariencias.